Terminó el primer partido de estos octavos de final del Mundial de Clubes, Palmeiras contra Botafogo, y el Palmeiras se impuso por 1-0 y es el primer clasificado a los cuartos de final. La verdad que fue un partido que el Palmeiras a mi gusto dominó, el Palmeiras tuvo más ocasiones de gol, el Palmeiras generó más fútbol y el Palmeiras fue superior al Botafogo. Esto ya es un clásico en el Brasileirao y estos dos equipos se nota que se conocieron, pero no tuvieron miedo, fueron ahí a jugar todo el partido. La verdad que Richard Ríos para mí hizo un muy buen partido. Paulinho es el que termina haciendo el gol en el minuto 100 porque en los primeros 90 se fueron 0-0 al descanso. Al minuto 116 Gustavo Gómez se va expulsado y obviamente el Botafogo se fue arriba, trató de intentar, hubo por ahí, pidieron un penal, después también hubo otro penal que fue una mano para mí clarísima que debió ser ya el 2-0 para el Palmeiras. Los árbitros, que son franceses, dirigieron bastante bien el partido de una manera calmada y muy bien, no hubieron grandes polémicas, no hubieron agresiones en el partido porque estos son partidos de dos equipos sudamericanos, equipos CONMEBOL, y siempre hay choque y la verdad que yo estoy conforme con el Palmeiras. Ojito, predicción acertada, acertamos que el Palmeiras clasifica a los cuartos de final. Lo cierto es que Palmeiras pisó firme y no era una sorpresa que pase el Botafogo o pase el Palmeiras. Creo que el Botafogo era un poco favorito, sobre todo porque le ganó al PSG en fase de grupos, pero sin lugar a dudas fue un gran partido y vamos a repasar las alineaciones. El Palmeiras arrancó con Weberton en el arco, un arquero bastante prolijo, de bastante experiencia y manejó muy bien todos los timings del partido y obviamente no encajó ningún gol. Por la banda derecha tenemos a Guiay, que sí hizo una muy buena labor tanto en el ataque como defensiva. La verdad que yo rescato mucho la labor del lateral derecho. Gómez, que tuvo un buen partido en el nivel defensivo, lamentablemente se termina yendo expulsado en el minuto 116, pero fue una expulsión para empezar que estuvo buena, o sea, el árbitro no se equivocó y era necesario, porque si no era una jugada muy peligrosa para el Botafogo. El segundo central, Bruno, igualmente ambos centrales estuvieron muy seguros en su labor. Al Palmeiras yo lo vi bastante bien parado en el lado defensivo y también en el lado ofensivo. Tenemos también a Píqueres, que jugó un buen partido, igualmente, igual que el otro lateral, tanto en la ofensiva y en la defensiva, que es lo más importante, muy pero muy bien. Vamos con el MVP del partido, para mí, Richard Ríos. Bastante bien intentando al arco, tuvo una clarita al final del primer tiempo, hizo un disparo, muy buena respuesta del arquero del Botafogo, después tuvo otro derechazo y siempre generando, siempre inquietando a los jugadores de Botafogo. Muy bien por Richard Ríos y haciendo entender que obviamente es la figura de este Palmeiras. Martínez, el otro mediocampista, que también tuvo un partido, vamos a decirlo, regular. Para mí no me gustó mucho su partido, pero con los pases seguros que hizo, pues obviamente generó un buen fútbol. Vamos por la banda derecha, por el extremo, Alan, que obviamente es otro jugador que se rescata muy bien, corrió y corrió hasta donde pudo, y muy buena labor de Alan. Vamos con Mauricio, que es el media punta ofensivo, y muy bien también Mauricio. La verdad que su delantera como ofensiva, no siento que hubo puntos bajos en Palmeiras, todo estuvo muy bien. Bao, que se va temprano de este partido, pero hasta donde estuvo bastante bien y la verdad que nada que reprocharle. Y acabamos con el delantero Vitor Roque, que también hizo un buen partido, intentó, no estuvo muy, ¿cómo decirlo? No estuvo muy preciso al momento de cara al gol, pero generó. Sobre todo es un jugador que aguanta, sabe también a veces tirarse en algunas faltas, hacerte un poco de tiempo. Muy bien por Vitor Roque. Vamos con el Botafogo. Tenemos a John en el arco, que fue la figura del Botafogo, y no es por nada, porque si vamos a las estadísticas, obviamente el Palmeiras atacó más, generó más, tuvo más remates al arco y respondió bien, porque solo termina encajando un gol, que fue un golazo de Paulinho. Pero muy buena labor del arquero del Botafogo. Vamos con Vitinho, que lateral derecho, que también hizo un trabajo regularcito, no se le vio mucho como en la fase de grupos, pero de todas maneras se rescata su labor en la banda derecha. Vamos con los dos centrales, Jair y Barbosa. Jair, qué central, hermano, qué central. Quizá este sea el momento de su despliegue al fútbol europeo, pero este partido para mí la rompió toda.
también tiene mucha solidez junto a Barbosa, aunque Barbosa muy impreciso en algunas entradas, llegaba muy tarde. Siento que esto también le jugó mal a Barbosa, terminó amonestado en este partido. Y tenemos en la banda izquierda a Telles, que Telles también no hizo un partido brillante, no como lo que se esperaba del vigente campeón de la Copa Libertadores. Creo que una vez más digo, el Palmeiras pasó muy bien y el Botafogo también contribuyó a esto, porque el Botafogo jugó muy bien, pero el Palmeiras fue superior. Vamos con su medio campo. También tenemos aquí a Alan, Barbosa y Marlon, que forman esta línea de 3 en el medio campo defensivo. Rescato sobre todo la labor de Marlon. Siento que es el que le tuvo más garra, el que recuperó un poco más y el que también generó, porque tuvo un par de jugadas donde encaró un par de jugadores y la verdad que lo intentó muy bien. Y cerramos ya con la delantera, que tenemos a Arthur por la banda derecha en la delantera. Yo te puedo decir que Arthur también es uno de los referentes de este Botafogo, pero no se encontró muy bien, pese a que tuvo un buen partido, no se encontró en el lado de que pudo encarar, pudo rematar tranquilamente, y esto también es labor de la defensa del Palmeiras. Cerramos con el lado izquierdo a Savarino, que no tuvo un buen partido, para mí no tuvo para nada un buen partido. No, quizá no tuvo esa creatividad que suele tener, no tuvo ese encare también que se le pide a un delantero. Y cerramos con Jesús de centro delantero, que hizo lo que pudo, porque tampoco el equipo no generó mucho fútbol. Prácticamente el Botafogo tuvo el balón, es cierto, pero nunca hubo como que mucha química entre todo este 11. Y esto fue el Botafogo, que fue superado por el Palmeiras. Y el partido en el arranque nada más, Barbosa termina siendo amonestado por el lado de Botafogo al minuto 3. Después Telles también termina siendo amonestado al minuto 35. Hubieron muchas tarjetas amarillas en este partido, pero todo fue también por una labor del árbitro que quiso controlarlos, porque tú sabes, no lo amonestas al jugador y va a seguir haciendo lo que quiere. Y después Gómez por parte del Palmeiras termina también siendo amonestado al minuto 40. Hasta ahí se acaba el primer tiempo, un primer tiempo que claramente el Palmeiras dominó. El Palmeiras tuvo más ocasiones de gol, el Palmeiras tuvo más fútbol, tuvo más juego, lo tuvo todo el Palmeiras. Quizá no sé si llegaba a merecer el gol en el primer tiempo, pero definitivamente fue superior el Palmeiras en el primer tiempo. Vamos para el segundo tiempo. Hubieron cambios muy tempranito. Minuto 64. Se va Vitor Roque, entra Paulinho. Muy buen acertado por parte del técnico del Palmeiras, porque Paulinho después termina haciendo el gol. Y se va Estevao también, que ambos se van temprano. Entra Luigi, después sigue habiendo más fútbol. Segundo tiempo, otra vez el Palmeiras hasta al menos minuto 70. El Palmeiras continuaba con ese dominio, continuaba intentando. Hacen otros cambios y aquí es donde Botafogo hace bastantes cambios en un lapso de 10 minutos. Son 5 cambios, donde se va Telles, se va Alan, se va Savarino, se va Barbosa y se va Cunha. Y entra Pantelao, Newton, Correa, Montoro y Cuibano. La verdad que estos cambios arreglaron al Botafogo, sí, porque acá ya se afirmaba de que el partido sí o sí se iba a ir a prórroga, porque ya el Botafogo se estabilizó un poco más, sobre todo en lo defensivo. El Palmeiras bajó un poco el hecho de que estaban dominando a la ofensiva. Acá se acaba los 90 primeros minutos. Fue un partido que hasta este momento yo le pongo al Palmeiras un 65% y un 35% para el Botafogo. Si hablamos por merecimiento, obviamente el Palmeiras ya merecía ir ganando para la prórroga. Y ya nos vamos también al alargue. En este suplementario yo pensé que se iban a ir a penales. ¿Por qué? Porque como dije, ya son dos equipos de Brasileirao que se conocen bastante bien. Y bueno, por ahí una definición de penales en esta clase de partidos, sobre todo con la temperatura que se está jugando. Y ya es difícil también esforzarse un poco más. Te quedan más partidos en la recta final de este Mundial de Clubes. Y muchas veces los jugadores optan por reservarse un poco más y ya apuntar para la tanda de penales. Sin embargo, empezando en los primeros 10 minutos del primer tiempo suplementario, asistencia de Richard Ríos, Paulinho hace una encarada, ¡pum!, se lleva a un jugador y la cruza, de tal manera que marca el 1-0 para el Palmeiras. Golazo
merecidísimo. El fútbol ya sabemos todos que no es de merecimientos, no es quien ataca más, es quien le pega al arco y quien la mete al final de cuentas. Y esto es lo que termina haciendo Paulinho, es lo que termina haciendo el Palmeiras, y un gol que viene bien porque el Palmeiras, una vez más digo, jugó mejor. Después de esto, acaba el primer tiempo del suplementario, hubo una polémica, donde están jugando en la banda izquierda, y hay una mano clarísima, para mí era penal. El árbitro dice que no, pero la mano estaba apoyadísima, era dentro del área, era penal, mi hermano. Y esto ya afirmaba el 2-0 para el Palmeiras, pero el árbitro se hizo el de la vista gorda, simplemente dijo no, acá no pasó nada. Y después continuamos ya al segundo tiempo del suplementario. Y aquí muy tempranito, minuto 116, se va Gustavo Gómez, se va expulsado, acumula segunda amarilla, como dije al principio, bien expulsado, uno porque la segunda amarilla estaba bien sacada, y dos, porque hay que hacer sacrificios por tu equipo, y eso es lo que hizo el capitán del Palmeiras. Lo malo, se pierde los cuartos de final por esta expulsión, pero de todas maneras valió la pena porque Palmeiras, gracias a eso, da un paso a los cuartos de final. Después, obviamente, por obvias razones, por estar con menos un jugador, el Botafogo trató de venirse encima, trató de atacar. El Palmeiras muy, pero muy sólido en lo que viene siendo defensivamente, y muy mal también por la precisión del Botafogo. Hoy se podría decir que no le salió nada bien. Con el PSG jugaron para mí de una manera muy similar, también bastante compactos en lo que viene siendo medio del campo, pero no hubo acierto a gol. Y esto es lo que termina pues con este partido. El Palmeiras clasifica a los cuartos de final y está esperando rival, ya va a ser el Benfica o el Chelsea. Sí o sí va a pasar obviamente un equipo europeo de la UEFA, será Benfica o Chelsea, y acá tenemos un Conmebol. Obviamente mi corazón se va siempre con Conmebol, y sobre todo porque el Palmeiras hoy demostró que no por nada está en cuartos de final, no por nada derrotó al Botafogo, el vigente campeón de la Libertadores, el que le ganó al vigente campeón de la Champions League. Y muy bien por el Palmeiras, un aplauso por el Palmeiras porque hoy ganaron bien. Y bueno mi gente, los partidos de octavos de final van a continuar, veremos quiénes son los próximos clasificados, veremos cuántos acertamos de los que van a clasificar en las predicciones que hicimos. Pásate por ese video si todavía no lo has visto, y esto fue todo por este video. Hasta la próxima y un abrazo.